Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa funda para tazas o vasos. Esta funda la voy a hacer con el diseño de flores de tulipán. Es muy fácil y rápido para hacerla. Bueno, las flores de tulipán las vamos a hacer en forma de palomitas de maíz. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4. Voy a utilizar estos tres colores. Voy a utilizar este en color verde, este en color rojo y este en color blanco. Ustedes pueden utilizar el color de hilo que a ustedes les guste y también pueden utilizar cualquier tipo de hilo que a ustedes les guste. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. Ahora aquí vamos a empezar haciendo cadenas. Aquí van a ser la cantidad de cadenas que ustedes necesiten para su taza. Como por ejemplo, yo aquí hice 39 cadenas porque es la cantidad de cadenas que yo necesito para mi taza. Ya que hayan hecho su cadena, la pueden medir alrededor de la taza. Vamos a cerrar esta vuelta. Aquí se aseguran que la cadena no les vaya a quedar chueca. Vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Bueno, ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Bueno, para hacer esta vuelta vamos a hacer 36 puntos altos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Vamos a ir haciendo un punto alto en cada cadena. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en la siguiente cadena y hacemos un punto alto. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya terminé de hacer los 36 puntos altos. Esta vuelta no la vamos a cerrar, este espacio lo vamos a dejar así. Aquí me han sobrado 3 cadenas, aquí le vamos a dar vuelta al tejido y ahora vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora a partir de aquí vamos a ir haciendo un punto alto en cada cadena. Nos tienen que salir un total de 36 puntos altos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en la siguiente cadena. Y vamos a hacer un punto alto. Bueno, así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Vamos a ir haciendo un punto alto en cada cadena. Bueno, aquí ya terminé de hacer esta vuelta, ya hice los 36 puntos altos. Aquí nuevamente le vamos a dar vuelta al tejido y vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice se cuenta como un punto alto. Ahora cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto. Bueno, así vamos a continuar hasta hacer un total de 36 puntos altos. Bueno, aquí ya terminé de hacer esta vuelta, ya hice los 36 puntos. Aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo lo sacamos hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Bueno, ahora aquí voy a utilizar este hilo en color verde. Ahora aquí vamos a meter el gancho en esta cadena. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto. Bueno, aquí hice 2 puntos altos. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena. Bueno, aquí hice 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos el último punto alto. Y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, cargamos el gancho con una vuelta. Aquí nos vamos a saltar la primera cadena y la segunda cadena y vamos a meter el gancho
en la tercera cadena y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a hacer 3 cadenas. Cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos el punto alto y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, cargamos el gancho con una vuelta, nos vamos a saltar la primera cadena y la segunda cadena y vamos a meter el gancho en la tercera cadena y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a hacer 3 cadenas. Ahora cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho aquí en el mismo lugar donde hicimos el último punto alto y hacemos un punto alto. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Vamos a meter el gancho en la tercera cadena y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a hacer 3 cadenas. Cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos el último punto alto. Bueno, pues así vamos a continuar. Bueno, aquí ya estoy por terminar esta vuelta. Voy a cargar mi gancho con una vuelta y voy a meter mi gancho en la tercera cadena y voy a hacer un punto alto. Ya que hice el punto alto, voy a hacer 3 cadenas. Voy a cargar mi gancho con una vuelta y lo voy a meter en el mismo lugar donde hice este punto alto. Y voy a hacer un punto alto. Bueno, aquí ya para terminar esta vuelta, voy a cargar mi gancho con una vuelta y voy a hacer 2 puntos altos. Voy a hacer uno en cada cadena. Ya que hicimos este punto alto, cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en la siguiente cadena. Bueno, aquí ya voy a terminar esta vuelta. Aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo se saca hasta el final y se ajusta para que quede seguro el nudo. Ahora aquí voy a utilizar este hilo en color rojo y voy a empezar en esta orilla. Vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto alto y vamos a hacer una cadena. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. Bueno, esta cadena que hicimos la vamos a contar como un punto alto. Ahora aquí para separar los puntos altos vamos a hacer 2 cadenas. Ya que hicimos las 2 cadenas, vamos a cargar el gancho con una vuelta. Ahora aquí vamos a empezar a hacer el primer botón. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio de estos 2 puntos y vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar. Bueno, aquí ya he formado los 6 puntos altos. Ahora vamos a sacar el ganchillo, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena del primer punto alto que hicimos. Ahora regresamos y enganchamos nuestro hilo. Este hilo lo sacamos y cerramos con una cadena. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Ya que hicimos las 2 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio de estos 2 puntos y vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar. Ya que hicimos los 6 puntos altos, vamos a sacar el ganchillo, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en el primer punto alto. Regresamos y enganchamos este hilo lo sacamos y cerramos con una cadena. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Ya que hicimos las 2 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta, vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 6 puntos altos.
Ya que hicimos los 6 puntos altos, sacamos el ganchillo, regresamos y metemos el gancho en la cadena del primer punto alto. Ahora enganchamos este hilo y lo sacamos, cerramos con una cadena. Ahora para empezar a hacer el siguiente botón vamos a hacer 2 cadenas. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí para terminar esta vuelta me falta hacer el último botón. Voy a cargar el gancho con una vuelta y lo voy a meter en el centro de esta cadena en medio de estos 2 puntos y voy a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar. Bueno, aquí ya terminé de hacer los 6 puntos altos. Voy a sacar mi ganchillo, voy a regresar y voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto. Ahora voy a regresar y voy a enganchar este hilo, lo voy a sacar y voy a cerrar con una cadena. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas. Ya que hicimos las 2 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta. Ahora vamos a meter el gancho encima del último punto alto y vamos a hacer un punto alto. Aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo se saca hasta el final y se ajusta para que quede seguro el nudo. Y bueno, pues aquí ya terminé de hacer esta vuelta de los botones. Bueno, aquí nuevamente voy a utilizar este hilo en color blanco. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Aquí voy a utilizar este hilo en color blanco y vamos a empezar aquí en esta orilla. Aquí vamos a meter el gancho en la cadena número 3 y vamos a hacer una cadena. La punta de este hilo se pasa por encima de este. Aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta. Ahora vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer un punto alto. Bueno, aquí he formado 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena de este último punto y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, cargamos el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar donde hicimos este punto y vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que hicimos los 2 puntos altos, cargamos el gancho con una vuelta. Ahora vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio de estos 2 botones y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya que hicimos los 2 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, regresamos y metemos el gancho aquí en la cadena del último punto y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que hicimos los 2 puntos altos, cargamos el gancho con una vuelta. Ahora vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio de estos 2 botones y vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que hicimos los 2 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, regresamos y metemos el gancho aquí en esta cadena de este punto alto y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta, vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer 2 puntos altos. Y bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya estoy por terminar la última vuelta. Aquí voy a cargar mi gancho con una vuelta y lo voy a meter en el centro de esta cadena y voy a hacer 2 puntos altos. Bueno, aquí ya hice los 2 puntos altos, ahora voy a hacer 3 cadenas.
Ya que hice las 3 cadenas, voy a regresar y voy a meter mi gancho en la cadena de este punto y voy a hacer un punto bajo. Ya que hice el punto bajo, voy a cargar el gancho con una vuelta, voy a meter mi gancho aquí en el mismo lugar y voy a hacer un punto alto. Ya que hice este punto alto, voy a cargar el gancho con una vuelta, voy a meter mi gancho encima del último punto alto y voy a hacer un punto alto. Ya que hicimos el último punto alto, vamos a hacer 3 cadenas. Bueno, aquí vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a agarrar esta orilla y vamos a meter el gancho aquí en la última cadena de este punto alto. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Estos hilos los pueden cortar aquí y si no pues pueden hacer un nudo más y ya después los cortan. Aquí vamos a cerrar con una cadena. La vamos a ajustar para que quede seguro el nudo. Este hilo ya se puede cortar aquí. Ahora este hilo lo sacamos hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Bueno, ahora aquí vamos a hacer un nudo más. Le damos vuelta al tejido y aquí por la parte de adentro pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas y vamos a hacer un punto más. Este hilo lo sacamos hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Yo en mi caso voy a hacer un nudo más. Aquí podemos cortar este hilo y si no pues también lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan. Y bueno, pues así es como queda. Como pueden ver, queda muy bonita esta funda. Y bueno, pues así es como queda. Como pueden ver, queda bien bonita esta funda. Y bueno, si a ustedes les gusta este video, denle una manita arriba, compartan este video para que llegue a más personas, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.